Vamos a continuar con nuestra sesión de inteligencia y vamos a ver algunos autores que han desarrollado el tema. Entonces, vamos a hacer un reencuentro de algunos y vamos a encontrar algunos nuevos. Decíamos que Charles Spearman hablaba de la teoría de los dos factores o la teoría bifactorial, que hablaba de un factor general y otro específico. Thurstone, por su lado, señaló que la inteligencia no tiene un factor general, sino que tiene 7 capacidades específicas. Y vamos a encontrar otros autores como Guilford, que creó un modelo tridimensional de la inteligencia, y Cattell, junto con Horn, quien habló de la inteligencia fluida y de la inteligencia cristalizada. La inteligencia fluida es aquella que refleja las capacidades de los procesos mentales superiores y que tienen que ver con la capacidad que tiene el individuo para solucionar problemas de manera inmediata, mientras que la cristalizada recurre a la experiencia y al aprendizaje. Entonces, cuando, por ejemplo, buscamos la respuesta al 2 por 2, que es 4, entonces ahí tenemos que hacer mella a nuestra inteligencia cristalizada, mientras que la inteligencia fluida, por ejemplo, se da en el momento en que estamos desarrollando la prueba de cubos del WISE, en donde necesitamos en el aquí y en el ahora organizar una serie de características que me permitan a mí de manera rápida ejecutar la tarea. Por su parte, Guilford habló y planteó una teoría en donde mostraba la estructura del intelecto como un cubo. Entonces, si se dan cuenta, este cubo tiene una serie de operaciones, unos productos y unos contenidos. La inteligencia entonces se considera como la intersección entre estos 3 aspectos. Las operaciones tienen que ver con la operación intelectual que utiliza la persona para resolver una tarea. Entonces puede ser la cognición, la memoria, la producción divergente, la producción convergente, la evaluación. Por su parte, el contenido tiene que ver con la naturaleza de esa información, si es visual, auditivo, simbólico, semántico, conductual, dependiendo de la naturaleza. Y el producto es el resultado que se da de esa operación, de esa suma de las operaciones y los contenidos. Miremos este ejemplo. Tenemos aquí unos animales, ¿cierto? Entonces, si yo les digo, por favor, organicen los animales entre los acuáticos y los terrestres. Además de eso, muéstreme si hay una relación entre estos animales. ¿Qué diría el autor? Entonces, decir que me diga cuáles son los animales acuáticos y cuáles son los terrestres, pues yo puedo decir que ya están haciendo ustedes caso a las unidades, ¿cierto? Que esto hace parte de los productos. Pero además de eso, yo les mostré unas imágenes, ¿ven? Entonces, allí la característica es que el contenido es visual. Pero también les pedí que utilizaran la cognición claramente y la memoria, ¿cierto? Ustedes tenían que saber, recordar qué era esto de animales. Y en este caso fue la producción convergente, ¿vale? Allí vale la pena destacar entonces que se utilizaron una serie de operaciones, contenidos que que de alguna manera se relacionan con los productos, y en ese nivel yo puedo hablar de un factor intelectual, que es la suma de todos estos aspectos. Por su parte, Stenberg nos plantea la teoría triárquica. Esta teoría nos explica que existe una serie de aspectos de la persona, el individuo y del individuo, del contexto y de la interacción individuo-contexto. Allí lo que podemos observar es que existen diferentes subcategorías o subteorías. Por un lado está la contextual, que incluye la adaptación, la selección, la configuración al medio. Por otro lado está la experiencial, que está la capacidad para enfrentarse a la novedad y tiene que ver con lo creativo, y la capacidad para automatizar el procesamiento,
que tiene que ver con interiorizar el aprendizaje. A su vez, nos explica que hay una serie de componentes de realización, componentes de adquisición de conocimientos y unos metacomponentes, que ya vamos a mirar de qué se trata. Para este autor era muy importante que cada persona tuviera en cuenta estos pasos para la solución de los problemas. Uno es la identificación del problema. Lo otro son los recursos que tiene la persona y el contexto necesarios para resolverlo. Lo otro es, bueno, ya con esto, ¿cuál es la formulación estratégica que yo voy a tomar para solucionar este problema? Posteriormente, yo hago un monitoreo y una evaluación para mirar cómo se solucionó ese problema. Así las cosas, Stenberg plantea que la inteligencia es una actividad mental dirigida hacia la adaptación intencional, la selección y la formación de medios del mundo real relevantes para la vida de cada uno. Recordemos que este autor planteaba la interacción entre el individuo y la sociedad, aspecto que hace que cada uno pues sepa qué es lo más importante para enfrentarse a su mundo y resolver las tareas específicas a las que se está enfrentando. Entonces, bueno, esto ya lo estaba comentando, ¿no? El individuo y la sociedad, la interacción entre individuo y sociedad es algo de lo que formula en el modelo. Entonces, tenemos la subcategoría contextual o práctica. Allí se ve la relación entre la inteligencia con el mundo externo y la idea es que la persona pues utilice esto para adaptarse al ambiente. Para eso se tiene en cuenta la adaptación, la selección y la configuración al medio, que básicamente tiene que ver con el hecho en que la persona se acople a un ambiente específico. Para eso seguramente tendrá que mirar cuáles son los aspectos de ese medio para seleccionarlos y así lograr transformar o ajustarse a esas características. En el ejemplo que les doy a continuación, vamos a mirar cómo se precisan estos aspectos. Entonces, decimos que C es una persona que se va a ajustar a un contexto. Ha cambiado de ciudad y de escuela, ¿sí? Entonces ahí hay una selección. Y luego busca la manera de ajustarse a ese cambio. Hablamos de adaptación. Para eso, entonces organiza su ropa de acuerdo al clima, la temperatura, ¿cierto? Y además de eso solicita que en la escuela se le dé unos insumos para que pueda entender el idioma en el que van a ser dictadas las clases. Ahí logra una transformación del medio. En la categoría experiencial encontramos la creatividad, por cuanto hablamos de las habilidades fluidas, ¿sí? Que es lo que le permite a la persona enfrentar esos nuevos retos, mientras que las capacidades cristalizadas están relacionadas con el hecho de que la persona pueda automatizar o integrar en los aprendizajes. Entonces, la creatividad se puede hacer, digamos, un procedimiento que ya se tenía previsto, pero de una forma diferente para lograr solucionar la tarea determinada. Y la automatización es cuando se interioriza el aprendizaje y los procedimientos que ya han sido previamente utilizados. Entonces, la novedad es una situación que no se experimentaba antes. Entonces la persona lo que hace es enfrentarse a la novedad, pero con algunos insumos que antes no tenía previstos, etcétera. Entonces para eso lo que está haciendo es que tiene que recurrir a nuevos recursos, mirar qué aspectos del contexto se presentan e incluirlos para mejorar la manera en cómo está resolviendo el problema. La automatización, entonces, eso que ella hacía antes de manera consciente y demás, lo realiza ahora de una manera un poco más espontánea y ya no tiene que pensar qué es lo que debe hacer para realizar la tarea. Entonces, pensemos en lo siguiente. En este ejemplo, P propone una solución novedosa al alcalde. Fíjense que, bueno, esto es una caricatura de una caricaturista, valga la redundancia, que hace, digamos, una fuerte crítica a lo que se plantea en la educación. Entonces, Tonushi lo que está diciendo aquí es cómo estos chiquitos le están proponiendo una solución a un arquitecto que dice: señor arquitecto, en lugar de toboganes y tío vivos, lo que nosotros queremos es arena, agua, setos, piedras. Entonces miren cómo podemos decir que este arquitecto automatizó
algo que le pidió el alcalde y es hágame un parque, ¿sí? Entonces él se pensó en un parque con columpios, con toboganes, ¿cierto? Ahí automatiza la tarea porque ese es parte de su estrategia. Pero llega otra persona a decirle, no, no, eso no es lo que yo quiero, mire, lo que yo quiero es esto. Entonces, de una manera novedosa, el niño le hace la propuesta a el experto y en esa medida entonces se puede ver cómo ahí están estos dos aspectos de la automatización y la novedad. En la subcategoría componencial se relaciona básicamente con los aspectos mentales que hacen el funcionamiento inteligente. Entonces aquí el autor lo que propone son unos metacomponentes, unos componentes de realización y unos componentes de adquisición del conocimiento. Dentro de los dentro de los componentes de ejecución o de realización, entonces son aquellos que deciden qué se va a hacer, ¿cierto? Con lo que los componentes hacen. ¿Y cuáles son los componentes? Los componentes son estos mecanismos psicológicos como la atención, la memoria, la sensación, la percepción, el pensamiento, el lenguaje, quienes son los que procesan la información y dicen, bueno, ahora sí, ejecute y haga. Mientras que los metacomponentes están diciendo, oiga, si bien nosotros estamos organizando la información, planeándola y demás, los componentes están haciendo eso, alguien tiene que supervisarlos, ¿cierto? Vigilarlos, como lo decíamos al principio. Entonces, de eso se van a encargar los metacomponentes. Y los metacomponentes se encargan entonces de hacer una supervisión de todos esos aspectos para que se hagan una serie de organizaciones que vayan a permitir ejecutar la tarea de manera eficaz. Se da una serie de pasos o estrategias específicas para tomar una decisión correspondiente a la solución y además de eso se incorpora el tiempo y una solución a eso que se está planteando, ¿cierto? Y se espera que la solución sea novedosa y no sea tan rígida. En el caso de que sea rígida, pues debe ser porque lo propone así la tarea, pero si pensamos en una flexibilidad de pensamiento, seguramente es porque vamos a buscar la novedad. Entonces, recordemos que estábamos hablando de unos pasos específicos que nos propone el autor, perdón, me devuelvo, para hacer mella a esta teoría triárquica. Yo identifico el problema, luego miro los recursos necesarios que me da el contexto, los míos propios, luego formulo una estrategia, la monitoreo y la evalúo. ¿Vale? Para eso, cada uno de los componentes descritos están allí especificados dentro de ese proceso de resolución del problema, ¿sí? Entonces, la subcategoría contextual me va a permitir a mí adaptar, mirar qué hay en el medio, seleccionarlo y transformar ese medio. Mientras que la experiencial me va a decir, bueno, esto requiere algo novedoso o requiere que se automatice, ¿sí? Algo que ya ha sido aprendido. Y en lo componencial, bueno, cómo influye la memoria, la cognición, el lenguaje, los procesos psicológicos superiores, ¿cierto? Que están incidiendo para que se desarrolle la tarea de una manera determinada. Y luego yo monitoreo y evalúo a través de los metacomponentes. Esa es la teoría triárquica. Por su parte, vamos a mirar entonces cómo de alguna manera podemos articularlo con el tema de déficit cognitivo y los superdotados. Recordemos que cuando reconocemos y definimos el problema, pues cabe resaltar que las personas con déficit cognitivo requieren de una estructuración más explícita y detallada, ¿sí? Todo el tema de seleccionar lo que ellos requieren, los recursos, para que la ejecuten de una manera efectiva, pues tiene que ser distinta a la que se le da, por ejemplo, a una persona que tenga una superdotación, una persona que rápidamente reconoce los elementos que tiene que organizar, la manera en cómo debe detallar los aspectos y los elementos para desempeñarse en la tarea. Entonces, digamos que ahí vale la pena mirar cómo esta teoría nos propone trabajar con las personas con déficit cognitivo, porque finalmente lo que decimos es, no es el déficit lo que va a hacer que la persona no se logre adaptar al medio, sino es también el resultado de la suma de la interacción entre el contexto y el individuo. Entonces, si hay algunas estrategias que yo pueda proponer
para que esta persona de manera eficaz se logre adaptar al medio, pues yo se los voy a proponer. ¿De qué forma? Graduar los pasos, mirar la dificultad de la tarea, mirar qué alternativas existen para que esta persona logre desempeñarse de una forma exitosa en esta tarea que se le propone. Además de eso, debe empezar a mirar cómo se organizan los elementos, ¿cierto? Para que la persona pueda lograr ejecutar la tarea, ¿sí? Si yo sé que es una persona que le cuesta comprender la analogía o las metáforas, por ejemplo, alas son a pájaros como piernas a humano, ¿cierto? O sea, la persona con un pensamiento concreto seguramente va a decir, sí, los pájaros tienen alas y los humanos piernas, pero no va más allá de lo que significa esto. Entonces, por eso yo tengo que mirar cuáles son los recursos, de qué manera la persona puede acceder a ellos y cómo yo se los entrego para que de manera eficaz logre desempeñarse. ¿Listo? Y asimismo, la forma en cómo se evalúan los procesos. Fíjense que los aspectos metacognitivos requieren de una evaluación y un juicio muy crítico, que seguramente va a ser difícil para las personas que tengan algún déficit cognitivo. Entonces, en este orden de ideas podemos entender que los aspectos tanto del individuo como del contexto interactúan para cambiar o para transformar o para mejorar el desempeño en una tarea determinada. Bueno, aquí les presento una síntesis pequeña de los componentes, la subcategoría experiencial y la subcategoría contextual. Siguiendo entonces con nuestro tema de inteligencia, ya les había compartido un poco lo que Rodolfo Ginás propone alrededor del tema. Y miren lo que él plantea. La inteligencia neta es muy difícil de medir. Aquí cabe lo que nos plantea este autor, porque recuerden que nosotros estábamos hablando hace un momento de la medición de la inteligencia, quién mide, cómo mide, si se tienen en cuenta los aspectos culturales, qué otros aspectos de la inteligencia nos están teniendo en cuenta que deben ser medidos y nos están midiendo, ¿sí? Como lo pongo aquí como para que nos planteemos de manera crítica también todo lo que tiene que ver con el coeficiente intelectual y lo que estamos ahorita, pues sí, llamando personas superdotadas y personas con limitación cognitiva. Para Yunis, medirla no es un problema porque todo se mide, ¿cierto? El punto es qué hago con eso que mido, ¿cierto? Porque en algún momento, como les estaba diciendo, se decían que los negros, así como lo propone Yunis, eran menos inteligentes. ¿Qué implica que yo diga que una mujer es menos inteligente que un hombre? ¿Sí? Entonces, ahí también nos damos cuenta del impacto social que hay sobre este tipo de afirmaciones. Bueno, siguiendo con las teorías, hablamos entonces de las teorías del desarrollo y vamos a trabajar aquí con la teoría piagetiana. Las teorías del desarrollo se plantean una serie de diferencias, claro, a nivel individual, pero también teniendo en cuenta los aspectos culturales, las relaciones que existen entre la estimulación o no de las personas y bueno, Piaget nos propone una tarea y es verlo por etapas, ¿no? Y mirar cómo la persona va transformando su cognición en la medida en que va interactuando con el medio. Les planteo este ejemplo. Lauren está sentado en la mesa y yo pongo un trozo de pan delante de él, pero fuera de su alcance. A su derecha sitúo un palo de menos de unos 25 centímetros de largo. Al principio Lauren intenta agarrar el pan sin prestar atención al instrumento, pero se rinde enseguida. Entonces yo pongo el palo entre él y el pan. Lauren vuelve a mirar el pan, pero sin moverse. Mira fugazmente el palo y entonces súbitamente lo agarra y lo dirige hacia el pan, pero lo tiene agarrado por el medio y no por el extremo, por lo que resulta demasiado corto para seguir su objetivo. Deja entonces el palo y vuelve a intentar alcanzar el pan con sus manos.
A continuación, sin perder mucho tiempo, vuelve a asir el palo, pero esta vez de un extremo, y alcanza con él el pan. Una hora después, coloco un juguete delante de Lauren, fuera de su alcance, y un nuevo palo cercano a él. Esta vez ni siquiera intenta coger el juguete con sus manos, inmediatamente agarra el palo y utiliza para alcanzar el juguete. Este es un relato que hace Piaget de cómo él empieza a darse cuenta que surge la asimilación, la acomodación y la equilibración. Entonces vámonos un poquito a mirar la propuesta. Recordemos que este enfoque habla de la enseñanza por descubrimiento, ¿sí? Si vieron cómo el niño empieza él mismito a mirar por dónde coge el palo para alcanzar el pan, luego el juguete. Entonces ahí se observa que la persona es muy activa dentro de este proceso. ¿Cuál es la función del adulto? Organizarle la información que se espera generan algunas estrategias cognitivas en las otras personas. Y depende de qué, de las experiencias previas, y esto va a permitir entonces el aprendizaje significativo. El esquema son los patrones de organización del pensamiento y la conducta que se usan en situaciones parecidas. Entonces, por ejemplo, allí ya teníamos el esquema en este chiquito que era el esquema de agarrar, ¿cierto? Ese ya lo tenía él instaurado. Luego, miramos cómo a partir de esto surge una serie de conflicto cognitivo, que es, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer con esto que está pasando acá? Entonces, dice que al interactuar con el medio se genera una serie de aspectos o se denominan algunas funciones mediante la asimilación, que es incorporar esa nueva información a una estructura anterior. Entonces, ella sabía que era agarrar, pero no sabía para qué iba a utilizar el palo. Y luego la acomodación, que es ese cambio en la estructura cognitiva para incluir la nueva información. El palo me sirve para mover el juguete y atraerlo hacia mí. Posteriormente, las personas lo que hacen es buscar ese balance entre esos elementos cognitivos, y es cuando se habla de equilibración. Por lo tanto, Piaget entonces, a partir de estas observaciones, empieza a decir, bueno, es que existe una serie de etapas. Está la etapa sensoromotora, preoperacional, de operaciones concretas y operaciones formales, ¿sí? Entonces, en la sensoromotora vemos los reflejos, la presión, la succión, ¿cierto? Que son aspectos propios de esta etapa, en donde la persona todavía como que en sus primeros momentos no ha logrado interactuar con su medio. En la etapa preoperacional ya hay una representación simbólica, está el lenguaje, entonces ya el niño puede representar las cosas a través de dibujos. En la etapa de operaciones concretas, ya los niños empiezan a resolver problemas sencillos de aritmética, hacer algunos problemas de cálculo, ¿sí? Y pues obviamente esto le va a servir para la siguiente etapa, que es la de operaciones formales, en donde ya se desarrolla el pensamiento abstracto e hipotético. De alguna manera, lo que permite es que la flexibilidad del pensamiento le permite a la persona mirar más de una solución a lo que había pensado en algún momento, ¿sí? Ya se hacen las hipótesis y unas ideas un poco más abstractas y complejas del tema. Los invito también a revisar este video para que ustedes miren cómo aprenden el cerebro. Bueno, por su parte, las teorías del procesamiento de la información dicen que el individuo está de alguna manera haciendo una metáfora a lo que es el ordenador, el computador, ¿no? Entonces el individuo codifica la información, entonces que se registra a través de un teclado, por ejemplo, almacena esa información, la guarda en lo que se denomina el disco duro. ¿Para qué? Para luego recuperarla, ¿cierto? Esa información que está en el monitor se recupera, y en esta medida la persona comienza a utilizar una serie de procesos psicológicos superiores y procesos psicológicos que le van a permitir dar cuenta de cómo se organiza los procedimientos para desarrollar y desenvolverse en la tarea. Bueno, y continuamos con inteligencias múltiples.